buenas tardes. Gracias a Dios por la oportunidad, por la bendición que nos da en esta tarde maravillosa de conectarnos a través de su programa Biblia Abierta. Agradecido a Dios por cada familia, por cada persona que está en sintonía. Le pedimos el favor que comparta el link de esta transmisión y que podamos en esta tarde ser muy bendecidos, aprender de la preciosa palabra de Dios y tener el privilegio de unirnos en oración, de tener respuesta a las preguntas razonables que hay en cada uno de nosotros. Muy agradecidos a Dios por todo lo que sucedió en esta mañana. Nuestra celebración en el barrio Providencia fue espectacular. Fue muy agradable ver a algunas personas muy recuperadas de su salud. Sabemos que hay una pestilencia, pudiésemos decir prácticamente generalizada en muchas partes de Colombia. No sé en otras ciudades, pero acá en la ciudad de Armenia, fuerte, una pestilencia que está afectando a muchos hombres, a muchas mujeres, y nosotros del pueblo de Dios no somos ajenos, pero sí tenemos el recurso de la oración, tenemos el recurso de pedirle al Dios del cielo que bendiga nuestras vidas, que obre milagros en cada uno de nosotros, que nos bendiga de una manera muy especial. Muy agradecidos a Dios por esa bendición. También en este día nos supimos realmente qué pasó con nuestro querido hermano Jacobo Cortés, allí de la sede sur. Sabíamos que estaba programado para una cirugía, pero no se llevó a cabo esa cirugía el día miércoles, que era el día que estaba planeada. Entonces no sabemos, pero estamos seguros que el Dios del cielo está con él y le ayudará, lo saldrá en bien, le ayudará en todas las circunstancias. También podemos decir, fue muy agradable ver a parte de la familia Mosquera Palacio de nuevo en la iglesia. El domingo pasado fue el sepelio de nuestra querida hermana María Percy de Palacios. Y de verdad estamos muy agradecidos a Dios por el buen ejemplo de esta familia. Hicieron un viaje de más de 6 horas para dar cumplimiento a la voluntad expresada de ser sepultada en su tierra y junto a su esposo, allí en Mumbú, Chocó. Dios los bendiga. Yo sé que Dios reconoce esos gestos de respeto a la voluntad de nuestros seres queridos, siempre que no riñan con la palabra poderosa del Dios del cielo. Vamos a orar en esta tarde. Soberano Señor, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tanta misericordia, Señor. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por cada palabra, por cada celebración allí en la ciudad de Armenia, también allí en la hermosa ciudad de Tuluá, Señor, por todo lo que en tu corazón está para bendición, para vida abundante de la gente en Armenia, allí en Tuluá, de las representaciones de la hermosa ciudad de Calarcá, allí en la sede norte, y de la hermosa ciudad de Montenegro, allí en la sede sur. Gracias, Señor, gracias por nuestros hermanos allí en la vereda La Siria, por Carlos Albeiro y su esposa. Gracias, Señor, por las familias allí en Puerto Samaria, especialmente María Isabel Rojas, Gustavo y su querida esposa Cristina, y también desde luego Fabiola y su familia, Fabiola Ríos, y todos los demás que están allí en Puerto Samaria. Gracias, Señor, porque eres generoso, eres bueno, eres misericordioso y nos bendices de manera especial. Dios, te doy honor y gloria
Y creo, Señor, que colocas tu mano de poder y de gracia sobre Jacobo Cortés, que todo lo que haya ocurrido en su vida está bajo tu mano poderosa, y tú harás que todas las cosas ayuden a bien a los que te aman. Gracias, Señor, por la salud de Jacobo Cortés, por intervenir, por hacer tu obra maravillosa, porque tú eres sorprendente. Señor, y el hecho de tener que acudir a la ciencia médica no es un pecado, no es un error, pero primeramente, Señor, confiamos en lo que dice tu palabra. Creemos lo que ella asegura. Señor, tu palabra asegura que ni las hojas de los árboles, ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin tu voluntad. Coloca tu mano generosa y que la vida de Jacobo Cortés sea preservada, guardada, que tú obres una misericordia especial, que tú lo bendigas, poderoso Dios, y hagas tu gran obra en él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por las familias que están pasando por momentos difíciles, por aquellos que de alguna manera están enfrentando situaciones críticas. Solo tu mano poderosa nos ha guardado de esta pestilencia que trae a veces problemas digestivos, a veces dolores inexplicables, afectaciones de los bronquios, pero toda maldición, toda virosis la ato, la reprendo, la echo fuera de nuestros cuerpos, y pido que por la mano poderosa del Señor Jesucristo, esa palabra que asegura que Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros dolores y enfermedades, se cumpla en cada persona que está escuchando este programa. Señor, que desaparezca toda dolencia, que desaparezca todo dolor y toda enfermedad, y por la mano poderosa del Dios del cielo venga sanidad, venga provisión. Oramos por las personas, Señor, que están pidiendo un tiempo de gracia, de misericordia, una provisión especial para los que desean un buen empleo, un buen trabajo. Tú has puesto en nosotros la capacidad de laborar, pero tú bendice nuestras manos, y tu palabra asegura, tu palabra dice que la bendición de hombres y mujeres, creemos que sin distinción de hombres y mujeres que te aman, que te tienen en cuenta, será la bendición del Salmo número 1. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Damos fruto a tiempo, nuestra hoja no caerá. Veremos la bendición. Abre las puertas, abre los lugares de negocio, abre las ventas para las personas que son dueñas de una microempresa, de un emprendimiento, como se dice ahora, y que venga una bendición sobrenatural. Señor, que cada hombre y cada mujer sea de cielos abiertos, que quienes están buscando un empleo encuentren un empleo digno, bien remunerado, donde ellos puedan desarrollarse espiritual y profesionalmente, y donde puedan tener el pago de su labor, la bendición sobreabundante. Digo que los cielos se abren sobre cada familia, sobre cada persona que invoca el nombre de Dios, y que hay una bendición sobrenatural para cada persona. Gracias, soberano Dios, por sanarnos. Gracias por bendecirnos y por ayudarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muy agradecido a Dios, estamos atreviéndonos a tomar con sencillez la palabra del Dios del cielo y hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo.
La verdad, cuando nosotros nos enfrascamos en las formas teológicas, que si es del Espíritu Santo, que si es en el Espíritu Santo, nos enredamos. Lo cierto es que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo es una promesa de Él y que dijo a sus discípulos, ellos debieran de esperar, debieran de buscar y no moverse en el original, en el capítulo 1 de los Hechos de Jerusalén, hasta ser investidos de poder de lo alto. A través de la historia del cristianismo, a veces se ha desdibujado la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero nadie puede negar que es, permítame expresarlo así, el redescubrir esa bendición del bautismo del Espíritu Santo, lo que ha permitido que la iglesia entre en este último tiempo en un crecimiento impresionante. Agradecidos a Dios, desde luego, por las iglesias tradicionales que en la época antigua enviaron misioneros a todos los países, no solo a Colombia, y no los enviaron como vino la religiosidad, con la espada, con el abuso. Vinieron con la predicación del Evangelio y muchos de ellos dieron su vida. Pero luego llegó el momento en que de nuevo se habló de la obra del Espíritu Santo, y eso ha traído el mover en las iglesias cristianas del movimiento llamado pentecostal, que cree en la obra y en los dones del Espíritu Santo, y en los movimientos un poco diferentes, pero con la misma esencia doctrinal, los movimientos carismáticos que hay en el mundo, una nueva época de la bendición del bautismo del Espíritu Santo. Estaba recordando a mis hermanos de la iglesia cuadrangular El Shaddai que gozamos de la bendición de conocer a una parejita de esposos muy usados por Dios, especialmente en la enseñanza y en la administración del bautismo del Espíritu Santo. Ellos se llamaban Juanito y Juanita Fitz, y fueron en su tiempo los fundadores de la iglesia cuadrangular en Barranquilla. Luego tuvieron mucho que ver en Bucaramanga, y luego el pastor Juanito Fitz con su esposa se trasladaron a la ciudad de Bogotá y dieron comienzo a lo que hoy, gracias a Dios, es uno de los buenos distritos de la iglesia cuadrangular en Colombia, el distrito andino del cual hacemos parte, la iglesia cuadrangular El Shaddai de la ciudad de Armenia. Ellos también fueron usados en su momento para fundar una hermosa iglesia que era una iglesia local con una proyección misionera impresionante y que tomó el nombre de Iglesia Carismática Cuadrangular. Luego más adelante tomó un trabajo autónomo, pero son nuestros hermanos en la fe que tienen una visión más amplia, más avanzada, con otra categoría de personas, pero no hay duda que tanto la iglesia cuadrangular en Colombia como la iglesia carismática cuadrangular en Colombia están siendo guiadas y movidas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hablando localmente, estamos diciendo que si yo lo conozco, debo de creerlo, y si lo creo, tengo que tomar la decisión de quererlo. Si lo quiero, entonces tengo que comenzar a dar los pasos que la Biblia nos da. El primer paso después de creer estaba en San Juan 7:37, la segunda parte, y es que Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo hablando acerca del Espíritu Santo,
que habían de recibir los que creyesen en Él. Sigue siendo importante que hay que comenzar una búsqueda del Espíritu Santo, pero no es una búsqueda, como alguien dijera, alguien desubicado, que se pone una contraposición, Jesucristo o el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el que bautiza en el Espíritu Santo. Si yo quiero buscar el bautismo en el Espíritu Santo, tengo que empezar a hacer eco de Juan 7:37, acudir a Jesús, renovar mi búsqueda. Decíamos en esta mañana, es una recordación para quienes estuvimos, que entonces hay que comenzar a tener tiempos a solas con Dios, recuperar una vida de intimidad para pedirle al Señor Jesucristo que nos bautice y tener un tiempo de leer la palabra, de meditar la palabra, especialmente esos pasajes que hablan del Espíritu Santo. Y hay uno que es muy conocido por todos nosotros, que está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11. Si usted toma esa palabra y la escudriña, usted encuentra que el Señor Jesucristo quiere que se quite el temor, que tengamos confianza, que si buscamos a Dios y pedimos el bautismo del Espíritu Santo con un corazón correcto, Él no nos va a permitir otra cosa. Y dice literalmente, si ustedes que son malos y su hijo les pide un pan, no le dan una piedra, o les pide un pescado, no le van a dar un escorpión. Voy a buscar el pasaje, Lucas capítulo 11, y voy a buscar el pasaje para leerlo, ya que de tanto saberlo muchas veces desdibujamos algún texto bíblico. Dice el versículo 10 de Lucas 11: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y mire esto que dice el Señor: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces lo primero que dice Dios es que usted no tiene que tener temor, tiene que tener un corazón correcto. ¿Para qué queremos el poder del Espíritu Santo? Decíamos en esta mañana que el poder básicamente viene para que podamos ser testigos del Señor Jesucristo, para que podamos testificar de su palabra. Entonces, aunque las promesas están, aunque algunas personas por llamamiento especial tienen ese respaldo de ver respuestas a sus oraciones, de poder echar fuera a los demonios en el nombre del Señor Jesucristo, de poder orar por los enfermos, pero sobre todo predicar el Evangelio para que se produzcan convicciones profundas en las personas. Ese es el poder básico que viene por el bautismo del Espíritu Santo. También es cierto que viene para que usted tenga fortaleza espiritual, para que la palabra de Dios se haga una palabra viva, que penetre su corazón, que lo toque, que lo conmueva, sea usted un hombre o una mujer,
para que usted tenga la certeza de que cuando se arrodilla o aún de pie ora a Dios, los cielos son abiertos y usted puede hacer uso de esa bendición de tener una entrada franca y abierta al trono de Dios. A que usted tenga poder de parte de Dios, no para ser alguien que es librado sobrenaturalmente del pecado, pero que tenga el poder, con la ayuda de Dios, de derrotar el pecado, de sentir el vacío, de sentir lo que está haciéndose mal y poder acudir a la ayuda de Dios para vencer, para poder ejercer literalmente eso que está en Efesios capítulo 4, que dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para producir cambios en nuestra vida. Así que es bien necesario. Y nosotros decimos entonces que nuestra labor es hacer lo que estoy haciendo, compartirlo, enseñarlo y luego ministrarlo. Una oración, un tiempo de ministración, que lo haremos y lo estamos haciendo en la iglesia. Estoy tratando de que todos los servidores, los pastores asociados, lo entendamos. A mí no me corresponde juzgar si sí o no, me corresponde creer, enseñar y ministrar, y el que bautiza es el Señor Jesucristo. Usted no puede entender esto ni disfrutar de esto si no tuviese a Cristo en su corazón. El que nos da la entrada al bautismo en el Espíritu Santo, como perdonó nuestros pecados y como nos selló con el Espíritu Santo, es Jesucristo. Así que yo lo animo para que en esta tarde, en primer lugar, usted se determine por Él. Ore conmigo. Soberano Dios, en esta tarde preciosa, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, y quiero recibir la bendición de ese otro consolador que puede estar conmigo, que yo necesito que esté conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Señor, bautízame con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego que hagas tu gran obra y que me fortalezcas, que yo pueda vencer las circunstancias, los temores, las dudas, que pueda tener esa certeza de que tú estás conmigo y que tú me bendigas para ser un buen testigo, que pueda tener el poder del Espíritu Santo para creer la palabra y echar fuera los demonios en el nombre del Señor Jesucristo, que pueda tener el poder del Espíritu Santo para sanar los enfermos, pero sobre todo para que muchas personas se conviertan a Cristo, entreguen su corazón al Señor que todo lo puede. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, si usted hizo esta oración, para nosotros sería una bendición poderle ayudar. Comuníquese al 315-458-9562 y uno de nuestros servidores oportunamente se comunicará con usted. Recuerde, estamos en el propósito y queremos hacerlo natural y normal en cada uno de nuestros cultos, así como invitamos a la gente a recibir a Cristo. Queremos orar por los enfermos, pero ahora, por el favor de Dios, queremos enseñar y queremos ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Así que esperamos que Dios le bendiga. Antes de tomar la palabra, recuerde que tenemos en esta próxima semana la responsabilidad de elegir a la persona que pueda gobernar a nuestra querida Colombia. Y decimos que los cristianos tenemos
dos cosas que hacer. La primera es con toda responsabilidad. Si usted tiene cédula de ciudadanía, vote, órele a Dios y vote con responsabilidad. No por el qué dirán, no por una promesa, sino con responsabilidad. Segundo, que usted pueda orar a Dios. Estoy seguro que si somos sencillos y sinceros en la oración, Dios nos guiará y se cumplirá esa palabra que dice que hagamos rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres para que vivamos quieta y reposadamente en paz. Así que hay una gran confusión. Los unos mienten, los otros también. Hay aún hombres y mujeres de Dios que quieren entrar en discusión. Pero lo básico que tenemos que hacer es orar al Señor con todo nuestro corazón para que nos guíe a la persona correcta, no a la de mi simpatía, no a la que me regala un bulto de cemento o me promete un empleo para mí o para alguien de mi familia, sino a la persona que Dios sabe que es la mejor opción para nuestra querida Colombia. Y segundo, ejercer mi derecho con libertad y con plena conciencia. Y que Dios nos bendiga. Estaremos orando esta semana y luego nos veremos el día domingo. Dios les bendiga. Continuaremos con nuestra parte, respuestas a las preguntas razonables. Biblia abierta. Buenas tardes, pastor. Hay una pregunta bien interesante aquí y es: ¿la creencia pentecostal, la unicidad, da salvación o no? ¿El no predicar la Trinidad da condenación? Bueno, la pregunta es una persona que seguramente tiene esa visión doctrinal. ¿La unicidad da salvación o no? ¿El predicar la Trinidad da salvación? ¿Da condenación? ¿Da condenación o no? Lo que yo puedo decir, basado en la Escritura, es que Jesucristo es el Salvador. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Con toda libertad puedo decir que ninguna iglesia salva a nadie, ninguna doctrina salva a nadie. El nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos es el Señor Jesucristo. De nada me sirve ser de una iglesia unicitaria, como dice la persona, o una iglesia trinitaria, si no puedo reconocer al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Miremos por favor en Primera de Timoteo, el capítulo 2, en el pasaje que nos anima a orar por la gente que nos gobierna, por los que no conocen a Cristo. En Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La visión de la divinidad, que es tal vez a lo que esta persona hace referencia, hace que un misterio bíblico sea explicado humanamente y sirva de controversia y de problema. Me explico. Es verdad, la Biblia dice, es un reflejo
que resume los mandamientos del Antiguo Testamento. En el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Mateo dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Evangelio de San Marcos añade: con todas tus fuerzas. Y Jesús dijo: este es el primero y más grande de todos los mandamientos. Lo asombroso es que Jesucristo no tuvo temor de declarar esto cuando la Biblia dice que le estaban preguntando era por los 10 mandamientos de la ley de Moisés, y todos sabemos que especialmente quienes lo rodeaban estaban molestos, pero tremendamente molestos con él por 2 cosas básicas. Una, porque según ellos no guardaba el 4º mandamiento, no guardaba el día sábado. Otra, porque él se hacía igual a Dios. Pero luego él dijo: el 2º mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Si hemos leído que hay un solo mediador, hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, yo no puedo, esté en el lugar que esté, ser salvo a menos que reconozca al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y es enfático el libro de Romanos capítulo 10 cuando dice: cerca de ti está la palabra, en tu fe, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y enfáticamente dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, lo raro es que uno habla con ciertas personas, y yo amo la iglesia en la que estoy, y creo que es una iglesia que tiene una doctrina sana. Y sabe lo que más admiramos nosotros de la iglesia cuadrangular en el mundo entero, es que jamás nos atrevemos a creer que somos la única iglesia. Abrimos la puerta y decimos: del Señor Jesucristo. Y creyendo esa verdad, creyendo esa gran bendición, nosotros sabemos que la iglesia cuadrangular es formada por hombres y mujeres que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no nos salva. Es la agrupación de hombres y mujeres salvos por Dios. ¿Cómo puede ser que una iglesia dice: yo creo que Jesucristo es el Salvador, pero si no es de nuestra iglesia no es salvo? Al fin, decía yo alguna vez a alguien: ¿por qué se es salvo según lo que usted cree? ¿Por el Señor Jesucristo o por ser de su iglesia? Y la persona no lo podía contestar, porque había sido enseñada que solamente los de su iglesia eran salvos, y los que no eran de su iglesia no eran salvos. Así no es. Recuerde que Jesucristo nos dejó en el Evangelio. Sus apóstoles le dijeron: Señor, vimos a uno que echaba demonios fuera en tu nombre y se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Y él les dijo: no se lo prohíban. No hay nadie que haga milagros, no hay nadie que hable de mí que luego pueda estar en contra de mí. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No se lo impidan. Pero modernamente yo sé que hay muchos
y que muchos son inocentes, así aprendieron y tienen esa duda. La pregunta más directa es: ¿cuál es la iglesia que salva? Te puedo decir: ninguna. Solo Jesucristo salva. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Termino con un texto bíblico que está en 1 Corintios capítulo 8. Pero la verdad, pastor, es que esta pregunta nace de argumentos por lo que se escucha y por lo que ya supuestamente se sabe. Pero la verdad es que si no hubiesen esos argumentos, por encima de esos argumentos, el Salvador es Jesucristo, como dice Hechos 4:12. Con argumentos o sin argumentos, Jesucristo es el Salvador para toda la humanidad. Bueno, con argumentos, dice la pastora, o sin argumentos, Jesucristo es el Señor y el Salvador. Te estoy diciendo que algunas personas son inocentes porque fueron enseñados. Entonces fueron enseñados sesgadamente, porque, como decía ahora, dicen que solo Jesucristo, pero si no se es de esa iglesia no se es salvo. Al fin, ¿es por Jesucristo o es por la iglesia? Y hay otras cosas que toman como argumento. 1 Corintios capítulo 8 dice, versículo 6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Todo esto radica a veces en una buena intención. Decía al comienzo, querer dar una explicación humana a un misterio de Dios. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas a nosotros las reveladas para que las cumplamos. Si el Dios el Padre dijo que hay un solo Salvador, que es Jesucristo, pues yo necesito reconocer a ese Señor Jesucristo. Recuerde que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que ayunaba, que oraba, que hacía ofrendas. Pero cuando Dios quiso revelarse a él, le dijo: debes llamar a un hombre llamado Simón. Está en tal parte, él te va a decir. Cuando el apóstol Pedro llegó, le habló de la necesidad de reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no puedo explicar dónde se separan, cómo es que es un solo Dios, pero al mismo tiempo la Biblia me habla del Dios el Padre, Dios el Señor Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Y entonces personas comienzan a tergiversar y a decir que hablamos de tres dioses. Hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, y hay un solo Espíritu Santo. Así dice Efesios capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es por todos y en todos. Entonces el Salvador es Jesucristo. Si usted viene a la iglesia cuadrangular y cree que la iglesia cuadrangular lo salva, está más que perdido. Lo salva el Señor Jesucristo, y usted hace parte de la iglesia cuadrangular para hacer la voluntad de Dios y para buscar que otros conozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y si Dios nos lo permite, se unan con la iglesia cuadrangular para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, ya que es el nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Espero haber contestado la pregunta. ¡Qué bendición! Entonces nos quedamos con la afirmación que hace la Biblia en Hechos 4:12. No hay salvación en otro, sino solo en Cristo. Amén. Y el que tiene a Cristo tiene al Padre, y el que tiene a Cristo y al Padre tiene al Espíritu Santo. Es bíblico. Exactamente lo dice Primera de Juan. Exactamente lo dice Primera de Juan. Que tiene al Padre, tiene al Hijo. Muy bien, pastor, gracias. La segunda pregunta dice: ¿cómo sé que Dios me escucha y cómo interpretar su silencio?
Interesante pregunta. Pero, ¿qué es el silencio de Dios? No podemos interpretar como silencio a la apatía o a la poca profundidad en la búsqueda de Dios. Repito, yo no puedo confundir el silencio de Dios con la apatía o con la poca profundidad en la búsqueda de Dios. Primero que todo tengo que reconocer un texto básico. Primera de Juan, capítulo 5. Sería interesante leerlo todo, pero por espacio no podemos leerlo todo. Así que usted puede escudriñar. Primera de Juan, capítulo 5. El primer versículo dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 4, se puede leer el 3, yo leo el 2 y el 3, yo leo el 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Dios quiere que a través de la fe en su palabra, usted pueda creer que Jesucristo es el Señor y es el que le da la victoria. Recuerde que en todos los principios de la oración, Jesucristo dijo que oráramos en su nombre y aseguró: todo lo que pidan en mi nombre lo recibirán. Todo lo que pidan en mi nombre, dice él, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El versículo 13 del mismo capítulo dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si usted lee el versículo 10 en adelante, nos afirma la necesidad de que si creemos en el Hijo de Dios, creamos en el testimonio que Dios ha dado acerca del Señor Jesucristo. No es mi idea, es lo que dice Dios. Cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, puedo orar en el nombre de Jesucristo y mis oraciones son oídas. Cosa diferente es la respuesta. Hebreos capítulo 6 dice que es necesario que usted y yo, cuando oramos a Dios, ejercitemos dos de las virtudes de los hombres y las mujeres de Dios. Dice: la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. La fe, lo que acabamos de leer, la certeza de que estoy pidiendo algo conforme a la palabra que la Biblia dice que lo puedo hacer, y si lo pido a Dios, el Señor dijo: todo lo que pidan en mi nombre creyendo, lo recibirán. Es un hecho. Pero también la certeza, la seguridad de que habrá una respuesta. Eso es demasiado trillado en este tiempo, en el tiempo de Dios, que es el mejor de los tiempos. No puedo desdibujar mi incredulidad y decir: Dios no me quiere contestar, Dios guarda silencio. Y hay una historia en Daniel capítulo 10 que todos la sabemos de memoria. Daniel capítulo 10 nos habla de un hombre
que está interesado en una respuesta de Dios. Según lo que estudiamos en la Biblia, él hace unas cuentas y ve que se ha cumplido el tiempo y no ha venido la respuesta de la liberación. Entonces Daniel toma la determinación de buscar a Dios. Interesante ver cómo lo hace. 21 días de oración y ayuno. Y en el capítulo 10 de Daniel tiene una revelación. Voy a buscar esa respuesta. Capítulo 10 de Daniel. Tiene una revelación. Dice: quedé pues yo solo, versículo 8, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Si usted lee la historia allí en Daniel, el pueblo de Dios estaba bajo esa opresión porque neciamente, terca, obstinadamente, habían hecho a un lado la palabra de Dios y habían hecho todo lo contrario de lo que Dios les había establecido, les había ordenado. No para él ser un Dios tirano, para librarnos del mal, para librarnos de ese pastor malo que quiere robar, matar y destruir. Pero ellos le dieron el lugar, por eso había una oposición. La oposición no viene porque Satanás pueda oponerse a los planes de Dios, viene porque nosotros muchas veces hacemos cosas indebidas y le pedimos a Dios respuestas, queremos respuestas de Dios, pero no nos alineamos con la voluntad suprema de Dios. Daniel lo hizo, y Dios dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fue dada la orden, pero hay una oposición. Entonces esa puede ser una buena respuesta. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, aunque nunca seremos perfectos, pero usted está procurando cada día, entonces tenga paciencia, porque la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Pero ¿por qué no mirar? Algunas veces he escuchado, y puede ser, cuando Dios dice no, es porque sabe lo que es mejor para nosotros. A veces uno no sabe lo que está pidiendo, no sabe qué es lo mejor. Pero si yo conozco la palabra, yo estoy listo a recibir la bendición de Dios, porque sé que la voluntad perfecta de Dios siempre será agradable, será buena para mí. Ahora, si yo descubro que hay cosas ocultas que tengo en mi hogar, libros de magia negra,
cosas de agüeros, cosas consagradas a los demonios. Conservo todavía algunos agüeros, ideas sobre la suerte. Tengo que purificar mi corazón. Yo no soy culpable por lo que hagan otros, pero sí por lo que permito en mi corazón. Así que yo diría que no hay un silencio absoluto de parte de Dios. Siempre, toda persona que invoca a Dios recibirá una respuesta. A veces, la mejor de las respuestas es ponernos en armonía con su palabra para que Él nos bendiga con todo su corazón, con todo su buen propósito, como Él quiere hacerlo. Espero haber contestado la pregunta. Pastor, pero también creo que se tiene que tener en cuenta el libro de Santiago, cuando se han hecho peticiones y en el corazón nuestro está el doble ánimo o la duda, porque entonces estaba recordando lo que dice allí el libro de Santiago, que el que pide de esa manera no espere recibir cosa alguna del Señor. También hay que hacer esa revisión, ese examen y mirar que también en la oración esté el ingrediente de la duda, del temor, de la incredulidad, del doble ánimo, y puede ser uno de los faltantes a que no tengamos una respuesta, porque siempre de parte de Dios va a haber una respuesta. A veces es no, y a veces es más saludable el no de Dios que el sí. Siempre va a haber una respuesta, no o sí. Bueno, lo que entendemos es que por eso tenemos la Escritura, para que, como dice Primera de Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todo lo bueno, todo lo que usted anhela como bueno, es la voluntad de Dios para usted. Amén. Puede ser. Gracias por el aporte. La pastora estaba diciendo, para los que no alcanzaron a oír muy bien, que hay que tener en cuenta lo que dice Santiago acerca de pedir con duda. Y la duda es un elemento que no nos dejará confiar y menos recibir de parte de Dios, porque es necesaria la fe y la paciencia. Amén. Como dijimos antes. Amén. Dios le bendiga. No sé si hay otra respuesta. ¿Si hay otra pregunta? ¿Si hay lugar para otra Sí, pregunta? claro. Bueno, pastor. Tenemos unos tenemos minuticos. esta. Pastor, ¿cómo puedo aprender a diferenciar mi voluntad de la voluntad de Dios al momento de tomar decisiones importantes? ¿Qué señales o principios bíblicos nos ayudan a saber si una decisión realmente viene de Dios? Bueno, hay varios principios bíblicos. El primero está basado en Primera de Juan capítulo 5, que ya lo mencionamos en esta tarde. Y desde luego lo entendemos, es conocer la palabra de Dios. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, asegura la Escritura, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es importante conocer la Biblia, la Sagrada Escritura, para poder armonizar con nuestros buenos propósitos. Pero en medio de ello se abre un panorama que está establecido en dos textos bíblicos, y es uno de ellos que dice: todas las cosas me son lícitas. Primera de Corintios capítulo 10. Todas las cosas me son lícitas. Primera de Corintios 10, 23. En el otro, 6, Pero no todas convienen. Vamos a buscar ese. No son lícitas, pero no todas. Verifica, 6, 12 y 10, 12. Creo que es. Bueno, Primera de Corintios 10. Vamos a mirar el primero. Primera de Corintios capítulo 10. Y el otro. 6, 12, 6, 12. El mismo, Primera de Corintios. Vea. Dice el versículo 12:
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No es versículo 10:23. 10:23. Sí, 10:23. Y dice el versículo 23: Sí. todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 16:12. Perdón. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice que usted puede tener algo como lícito, pero que no conviene, que no edifica, que tiene una visión egoísta. Y Dios desea que usted lo ame a Él y ame al prójimo como se ama a usted mismo. No es usted de último, es Dios, es el prójimo y es usted. Y el ejemplo más gráfico es el mismo Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 26, Él dice que lleva a sus discípulos para orar con ellos a los más íntimos. Y su oración es en gran angustia: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía temor, tenía tristeza de saber la traición que iba a hacer Judas, de saber que en un momento dado sus discípulos lo iban a abandonar, pero él quería hacer la voluntad de Dios, porque si no muere por nosotros, si no da su sangre preciosa y resucita por el poder del Espíritu Santo, no hubiese salvación. Pero él quiso hacer la voluntad de Dios. Así que a veces, en la forma egoísta, me conviene. Hay personas que toman la actitud de lo que les conviene, pero no miran si les edifica. El capítulo 6 del mismo libro dice en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dominar de ningunas. Y está hablando de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, si uno tomara este texto, parafraseándolo, y dijera: la necesidad más grande como hombre o como mujer es el tener un compañero o una compañera. Nosotros no oramos a Dios: Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra? Sino: Señor, yo quiero esto. Sabiendo que nuestro Dios nos ama y que ha hecho todo lo posible y quiere todo lo mejor de lo mejor para usted. Quiere que usted disfrute de una vida buena, abundante. Él es el que dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Él es el que dice que llevó sobre su propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Él es el que dice: amado. Si tú eres una mujer, para ti también es amada. Yo deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él siempre querrá lo mejor de lo mejor. Así que primero, mire que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Mire que no sea algo que a usted lo domine y que usted le haga la pataleta a Dios y le diga: Señor, yo ya quiero esto, ya lo quiero, ¿me lo das o lo tomo? Y luego entonces pueden salir las cosas mal y le echamos la culpa a Dios. Pero Él es bueno con nosotros. Él pasa por alto muchas cosas y mira ese corazón noble y sencillo que se humilla a Él y que le pide misericordia. Hemos llegado al final
Antes de hacer una oración, recuerde que mañana lunes, si Dios nos lo permite, estaremos en Suldemaida Radio, 5 a 6 de la mañana, Suldemaida Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia. Allí estaremos con su programa La Hora de Poder. Dios le bendiga y oremos. Soberano Dios, gracias porque hoy ha sido una tarde espectacular. Hemos recordado, hemos aprendido maravillas de tu palabra. Gracias por ese buen corazón inmejorable, insuperable. En verdad, ninguno podemos alcanzar a medir la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios que es en Cristo Jesús y que excede a todo conocimiento. Bendice a mi hermano, bendice a las personas que trajeron estas preguntas tan interesantes, Señor, y llena nuestro corazón con esa certeza de tu verdad y de tu bendición para nosotros. Concede a cada familia, a cada persona, una noche de bendición, de gracia, de seguridad, de certeza en tu respuesta, y que todos tengamos una buena noche en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Una excelente noche para todos. Amén.